me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Soy una guitarra que canta al viento, una cordillera que llega al mar. Por mis venas corre fuego, mis ojos brillan en la oscuridad y mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad. Hoy te llevaré hacia el interior de mis sentimientos, al lado oculto del corazón. Para no morir, para no olvidar que somos del tiempo, polvo del viento, suerte fugaz. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Soy una guitarra que canta al viento, una cordillera
En este primer audio vamos a hablar sobre qué es el yoga, sobre qué es el yoga inbound, sobre cuál es la historia del yoga. En primera instancia, nuestro sistema de yoga inbound se caracteriza por ser un yoga teísta, en el cual el vínculo amoroso con el Ser Supremo es el objetivo principal de nuestra práctica. Dentro de la filosofía védica, dentro de los libros sagrados de la India, se explica que los videntes de la verdad han concluido que la sustancia no dual, Advaita, se manifiesta de tres formas principales. Brahman, el gran espíritu que permea todos los seres, todos los átomos de la creación. Paramatma, el maestro interno que se localiza en cada corazón. Y Bhagavan, la forma personal de Dios con cualidades, atributos y características en un campo infinito de amor. Dentro de estas manifestaciones personales de Dios, la escuela de Yoga Inbound toma como su deidad tutelar Sri Yogesvar. Yogesvar significa el amo, el señor y controlador de la práctica del yoga y de todas las perfecciones místicas que se derivan de ella. Por lo tanto, al adorar a Sri Yogesvar, al Ser Supremo como el yogi trascendental, gradualmente podremos establecernos en nuestro avance espiritual. ¿Qué es el yoga? La palabra yoga se deriva del sánscrito yug, que significa yugo, vínculo o conjunción. Muchas personas preguntan si yoga es religión. La palabra religión viene del latín religare, que significa volver a unir. Por lo tanto, etimológicamente, yoga y religión tienen el mismo significado, el volver a unir. Ahora, ¿unir con qué? Existen diferentes niveles de unión, de vínculo. En primera instancia, el yoga plantea la unión de nuestro cuerpo, mente y conciencia individual. ¿Por qué? Porque generalmente estamos desconectados. El cuerpo va por un lado, la mente va por otro lado y la conciencia, en la generalidad de los casos, permanece dormida. Por esto los practicantes de Yoga Inbound cantan un mantra que es Jiv Yago: despierta, alma dormida, despierta. Ya no duermas más en la ilusión de creer que eres este cuerpo material. Conéctate con lo que realmente eres, con tu esencia espiritual. Unir el cuerpo y la mente es algo muy importante, porque nuestros pensamientos y nuestras emociones influencian la salud de nuestro cuerpo, la armonía de nuestro cuerpo. Por lo tanto, al estar en el momento presente, podemos tener un estado de salud favorable para nuestra práctica espiritual. Algo muy importante para llevar a cabo esta unión es estar en el momento presente en todas nuestras acciones, colocar todos nuestros sentidos en nuestro diario vivir, actuar de la mejor forma posible y ofrendar el resultado de nuestras actividades a la suprema personalidad de Dios. En segunda instancia, después de que el yogi ha logrado la unión de su cuerpo, su mente y su conciencia, el yoga plantea la unión de nuestra esencia espiritual con la divinidad, Paramatma. Existe el alma individual, Anu Atma o Jiva Atma, que se encuentra en nuestro corazón. Y existe el alma suprema, Paramatma, el alma de todas las almas, que tiene conciencia omnipotente, omnipenetrante y omnisciente. Entonces, al conectar con el maestro interno, con la voz de la conciencia, vamos a descubrir que nuestra vida se puede orientar hacia el objetivo del amor universal y podemos actuar de forma consciente, sin hacer daño, sin lastimar, sin perturbar a ninguna entidad viviente.
Esta unión en la escuela de Yoga Inbound se logra a través del amor, a través de la devoción, a través del Bhakti Yoga, que es el nivel más elevado del yoga, el yoga del amor puro por Dios. ¿Qué es el Yoga Inbound? La palabra yoga, como acabamos de explicar, significa yug, vínculo, unión. E inbound significa un viaje al interior del ser. Por lo tanto, el Yoga Inbound es un viaje en dos direcciones simultáneas. Hacia el interior para contactar con el tesoro del amor que se encuentra en nuestro corazón, y hacia el exterior para compartirlo con todos los seres de la creación. Al profundizar en nuestra comprensión interna, podemos llegar a lo que somos en esencia, Ananda Maya Kosha, un cuerpo espiritual bienaventurado, eterno, perfecto. Y de esta manera podemos manifestar las cualidades de este ser eterno, de este cuerpo espiritual, como el liberarnos de la muerte, como el tener conocimiento perfecto y como el experimentar la bienaventuranza trascendental. Este sistema de Yoga Inbound es una escalera evolutiva que parte de nuestras coberturas densas, de nuestras coberturas físicas, después hacia nuestras coberturas sutiles y finalmente hacia nuestra cobertura espiritual. Y para cada uno de estos niveles de cuerpos, de koshas, existe un proceso de yoga. Podemos ver como el Hatha Yoga, la armonía del cuerpo físico, las asanas, los pranayamas, y como el Ana Yoga, el yoga de la alimentación consciente y coherente con nuestra estructura, anatomía y fisiología como seres humanos, permiten armonizar nuestro cuerpo denso, nuestro cuerpo hecho de energía material. Los siguientes niveles de yoga: el Karma Yoga, la acción con conciencia espiritual; el Dhyana Yoga, la meditación; y el Jnana, el estudio del conocimiento trascendental de las escrituras sagradas como el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, permiten alinear, purificar nuestro cuerpo sutil constituido por mente e inteligencia. Y finalmente el Bhakti Yoga, el yoga del amor y de la devoción por Dios, van a nutrir nuestro cuerpo espiritual, Ananda Maya Kosha. Y de esta manera podremos realizar nuestra Nitya Sambandha, nuestra eterna relación, nuestra eterna realidad como sirvientes de la Suprema Personalidad de Dios, lo cual constituye la meta de la práctica del Yoga Inbound. La escuela de Yoga Inbound viene de un linaje de maestros que se ha preservado desde el origen de la creación a lo largo del tiempo. Los maestros de nuestra escuela pertenecen a la Brahma Mabda Gaudiya Sampradaya, línea de tradición iniciática que se manifestó en Vrindavan, India, y se ha conservado hasta el día de hoy, manteniendo el ideal del amor puro que plantea el yoga en su profundidad. Srila Bhaktiloka Paramadvaiti Maharaj es el fundador de la escuela de Yoga Inbound y Srila Tulananda Acharya es el director de la escuela de Yoga Inbound a nivel internacional. Srila Bhaktiloka Paramadvaiti es un monje peregrino, un sannyasi, un monje en la orden de vida de renuncia, quien ha aceptado renunciar a su vida personal para tener tiempo y dedicarlo en el beneficio de toda la humanidad. Él nació en Alemania y desde su juventud se impulsó hacia la lucha para combatir la desigualdad social. Por ello él se vinculó a la juventud socialista en Alemania en aquella época,
pero posteriormente abandonó este ideal, entendiendo que este supuesto socialismo no era más que otra forma de explotación. Así, en su búsqueda intensa a los 14 años, experimentando el llamado de su corazón y de Paramatma de su maestro interno, empezó a leer textos sobre el misticismo oriental y a buscar ashrams, refugios para iniciarse en la práctica del yoga. Después de tener algunos acercamientos infructuosos, a los 17 años, conoció a quien se convertiría en su eterno maestro espiritual, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, máximo exponente de la filosofía védica en tiempos modernos en Occidente. En 1972 se convirtió en un discípulo formalmente iniciado y desde entonces su vida ha sido consagrada a difundir el mensaje del yoga y del amor universal alrededor del mundo. Srila Bhaktialoka Paramadvaiti ha creado proyectos como la Escuela de Yoga Inbound, la Universidad de Sabiduría Ancestral, el Pacto Mundial Consciente, la Revolución de la Cuchara, la Fundación de Oída Terapia, el Instituto Superior de Estudios Védicos, Univeda, Casa de la Sabiduría, más de 100 ashrams, oasis espirituales en los cuales se practica la vida monástica y se practica el yoga, eco-yoga aldeas para preservar la madre tierra, respetándola como un ser vivo, como un ser sagrado, en concordancia a la enseñanza de los Vedas. Y en este momento, él viaja alrededor del mundo inspirando a miles de personas hacia el sagrado proceso de la autorrealización. Nuestro otro maestro, Srila Tulananda Acharya, nació en Santiago de Chile y desde su juventud sintió inclinación por el misticismo oriental y las prácticas de yoga. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente decidió profundizar en la filosofía védica. En 1973 recibió iniciación de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada y allí decidió dedicar su vida a la enseñanza y la profundización del Bhakti Yoga y de los libros sagrados de la India. Srila Tulananda Acharya es un escritor prolífico, poeta, habla varios idiomas y en este momento ha entrado, después de haber concluido su tarea dentro del Grihastha Ashram o la orden de vida de casado, ha entrado en el Sannyas Ashram, en la orden de vida de renuncia, y ahora viaja como un monje peregrino, inspirando a todos los practicantes de Yoga Inbound para que puedan tener una práctica profunda, con conocimiento, con sabiduría, con religiosidad y con amor. Vamos a hablar ahora acerca de la historia del yoga. Podemos hablar de dos historias, la historia positivista y la historia desde la tradición védica, desde los libros sagrados de la India. Desde la tradición védica, el origen del yoga se remonta al origen de la humanidad en la era de Satya Yuga, en la era del oro, caracterizada por la virtud, por la religiosidad, por la evolución de la conciencia. Esta era de Satya Yuga, la edad de oro, aconteció, según los Vedas, hace aproximadamente 3.893.000 años, lo cual rompe los paradigmas de la historia que nos han contado en los colegios, en las universidades. Aunque podemos encontrar dataciones arqueológicas en lugares como Mohenjo-Daro, en los cuales podemos ver pictogramas, podemos ver bajorrelieves, figurillas
de personas practicando diferentes yoga asanas, posturas de yoga, y estas figuras han sido datadas por diferentes técnicas arqueológicas con una antigüedad de 15.000 años. Por lo tanto, desde la historia moderna podemos hablar de una práctica histórica milenaria de más de 15.000 años. Y desde los mismos Vedas, desde los mismos libros sagrados de la India, podemos hablar de una práctica de miles de millones de años. Dios mismo, quien se manifiesta en todas las culturas de diversas formas y con infinitos nombres como Krishna, Jehová, Yahvé, Allah, Buda, es el origen del yoga y el padre fundador de esta eterna ciencia. Debido a lo anterior, en las escrituras védicas se menciona el nombre de Dios como Yogesvar, que significa amo y señor de las perfecciones místicas del yoga. En la era del oro, en Satya Yuga, la cultura védica ocupaba todo el planeta. Más adelante, con el transcurrir de la historia, fue dividiéndose hasta quedar localizada en el territorio que hoy se conoce como India. Toda la información de este proceso podemos encontrarlo en el Bhagavad Gita, que es el centro de la literatura védica. En este tratado, expuesto en 700 versos por Sri Krishna, el Ser Supremo, quien es el infinito encantador de todas las almas, y es narrado a Arjuna, su amigo y discípulo, podemos encontrar las instrucciones para la práctica del yoga. Este escrito data de 5.000 años de antigüedad y podemos tomarlo dentro de la historia reciente como el primer referente en la historia del yoga. En esta conversación, en este canto, Gita significa canto, se describen 5 tópicos principales. ¿Quién es el Ser Supremo? Ishvara, que es Jiva, la entidad viviente, que es Prakriti, la naturaleza, que es Kal, el tiempo, y que es Karma, la actividad. De estos 5 tatuas o 5 tópicos, Dios es eterno, el alma es eterna, la naturaleza es eterna, el tiempo es eterno y el karma o la actividad es temporal. El karma simplemente es la misericordia de Dios que viene a enseñarnos una lección valiosa en nuestra vida. Y cuando aprendemos esta lección valiosa, el karma se retira. En este momento estamos cubiertos por un cuerpo físico, estamos condicionados dentro de un territorio, dentro de una nación, dentro de un sexo, dentro de unas creencias ideológicas, religiosas, culturales, que no son la identidad real de nuestra alma. Y en el momento en que nos preguntamos quiénes somos en esencia y cómo liberarnos de este cautiverio, empezamos nuestra práctica de yoga. Y para liberarnos del karma, para liberarnos de todas estas acciones y reacciones que nos han atado a nacer y morir en este mundo material, el Ser Supremo explica diferentes procesos de yoga en el Bhagavad Gita. El primer proceso es Karma Yoga, acción con conciencia espiritual. Que todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actividades del diario vivir nos unan con lo divino y que podamos ofrendar el fruto de esta acción al Ser Supremo. El siguiente proceso de yoga que se explica en el Gita es el Jnana Yoga o el estudio del conocimiento trascendental. Dhyana Yoga, el siguiente proceso, es el control de la mente por medio de la meditación. ¿Y qué es meditar? Meditar es servir con nuestro pensamiento al Ser Supremo. Y el centro del Bhagavad Gita es el Bhakti Yoga o el desarrollo del amor por Dios. ¿Por qué?
porque el mismo Ser Supremo en el Bhagavad Gita lo explica. Yoginam api sharvesan mat gatenar artmana sradavam vayante yoma same yuktatamo mata. Y de todos los yogis, aquel que tiene sradavan, una gran fe, quien siempre mora en mí, quien siempre piensa en mí y me presta un amoroso servicio devocional, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga. Por lo tanto, el Bhakti Yoga, el amor por Dios, la devoción, es el escalón más elevado dentro de la práctica y los diferentes subsistemas del yoga inbound. Mucho tiempo después de que se hablara en el campo de batalla de Kurukshetra el Bhagavad Gita, podemos tomar un segundo referente dentro de la historia del yoga, aproximadamente 300 años antes de Cristo, y allí el sabio Patanjali expuso el sistema del Astanga Yoga. Asta significa 8 y Anga significa rama o brazo. Por lo tanto, el Astanga Yoga es el sistema de yoga de las 8 ramas o de los 8 pasos. Este sistema ya había sido explicado sintéticamente en el 6º capítulo del Bhagavad Gita titulado Dhyana Yoga. Pero acá Patanjali amplía esta información en su obra conocida como los Yoga Sutras, compuesta por 196 aforismos. El primer proceso de este Astanga Yoga está constituido por yamas, que son restricciones morales para la práctica, y estas yamas se dividen en ahimsa, no violencia, respetar la vida, respetar el proceso evolutivo de todas las entidades vivientes, incluyendo las plantas, los ríos, los animales, toda forma de vida. Y esta regulación nos lleva a ser vegetarianos como practicantes de yoga inbound, alimentarnos con compasión por nosotros mismos y por los animales. Satya, la veracidad. Ser veraz es que nuestra palabra, pensamiento, acción estén en concordancia con el amor universal. No mentir. Siempre manifestar una palabra que conecte a los demás con la verdad absoluta. Asteya es honestidad. Y honestidad es entender que el Ser Supremo es el propietario de todo en este universo y que por lo tanto todas las cosas materiales que yo tengo en mi vida son simplemente para usarlas en el servicio de la verdad. Brahmacharya es aquel que camina por el sendero de Brahma, por el sendero de la verdad, y también significa que debemos ser regulados en nuestra vida sexual. Por lo tanto, dentro de la escuela de Yoga Inbound, los maestros han recomendado para las personas que no se han casado seguir celibato y de esta forma permitir la elevación de esta energía sagrada, de esta energía sexual, para alimentar nuestro cerebro, nuestra conciencia, nuestra inteligencia y así entender la ciencia trascendental. Y por otra parte, las personas que deseen tener vida sexual con bendición deben casarse y deben regular esa vida sexual, ofrendándola al Ser Supremo y enfocándola hacia tener hijos conscientes de Dios. Aparigraha significa no acumular más bienes de los necesarios, pero por otro lado podemos incluir no acumular menos de lo requerido para mantener el cuerpo, el alma juntos, o cuando ya somos casados para mantener a nuestra familia. Es un equilibrio, porque generalmente si una persona acumula muchos bienes y posesiones,
se va a envanecer por esto y se va a desviar de la práctica. Y también si una persona tiene menos de lo necesario, va a estar en un estado de continua ansiedad que no le va a permitir establecerse en el dhyana, en la meditación, en el Supremo. La segunda rama de la Ashtanga Yoga es Niyama, observancias o recomendaciones para la práctica del yoga. Saucham, limpieza interna y externa. La limpieza interna se fundamenta en Japamala, en repetir un mantra para limpiar nuestra mente y eliminar los vritis, las ondas mentales perturbadoras como la envidia, la ira, la lujuria. Y por otra parte también hacer las diferentes técnicas de limpieza yógica como las lavativas, las purgas, los pranayamas, la sangría, todo lo que permite eliminar eliminar toxinas de nuestro sistema. Y la limpieza externa se fundamenta en el baño diario, que ayuda a purificar nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo sutil, y además en utilizar productos de higiene que no contaminen nuestro cuerpo con químicos tóxicos, que sean naturales, que sean benéficos para nuestro cuerpo y para el planeta. Santosha significa tolerar las dualidades de la existencia material. En el Bhagavad Gita se explica Matras Parsastu Kaundeyashitos Nasuka Dukada Agamyan Payetyo Anityastante Tikshasva Bharata. La aparición de la felicidad y la aflicción va a venir a nuestras vidas, así no lo queramos, igual que aparece el invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción ilusoria de los sentidos y por lo tanto debemos aprender a tolerarlo sin perturbarnos, estando estables, siendo ecuánimes. Y además de eso debemos sonreír, debemos ver Smita Krishna, la dulce sonrisa de Dios detrás de todo lo que viene en nuestra vida y entender que todo tiene un propósito. Tapas es la práctica de la austeridad, es aceptar amorosamente sufrimiento para avanzar en la vida espiritual, es aceptar llevar una vida sana y sencilla con unos principios y una filosofía elevada. En el Srimad Bhagavatam, el estudio profundo de los Vedas, que continúa después de haberse estudiado el Bhagavad Gita, el Señor Supremo explica: Tapame Hridaya, la austeridad es mi propio corazón. Swadhyaya es el conocimiento. Y este conocimiento lo podemos dividir en dos angas o ramas. El autoconocimiento, entender quién soy, y el estudio de la verdad absoluta, quién es el Ser Supremo y cuál es mi relación con este Ser Supremo. Asana es la siguiente rama de la Ashtanga Yoga y literalmente asana significa postura estable para practicar dhyana, para practicar la meditación. Dentro de la escuela de Yoga Inbound tomamos asana como posturas energéticas que nos permiten mantener nuestra salud física y mental. Pranayama son las técnicas de respiración. Prana es la energía vital que viene a nosotros a través de el aire limpio, del aire puro, y yama significa control. Por lo tanto, el pranayama es el control y la utilización apropiada de esta energía vital a través de diferentes técnicas de respiración. Pratyahara es interiorización, es la división dentro de la Ashtanga Yoga entre el yoga externo, yama, niyama, asana, pranayama, y el yoga interno, dharana, dhyana y samadhi. Pratyahara es verter los sentidos hacia adentro, es conectar con el interior, es
hacer un alto en el camino, dejar de estar siendo bombardeados todo el tiempo por información, por publicidad, por medios, por sonidos, por imágenes. Y es ir hacia el corazón, buscar en el interior el tesoro que llevamos dentro. Dharana es escoger un objeto de meditación. Y dentro de la escuela de Yoga Inbound, la meditación más elevada, como lo expliqué al inicio de este audio, es meditar en Sri Yogesvara, en el Ser Supremo, quien es nuestro eterno amigo, benefactor y bien queriente. Dhyana es dirigir las ondas mentales hacia ese objeto de meditación. Y finalmente, el último anga, la última rama del Astanga Yoga es el Samadhi, la completa absorción en el objeto de meditación. Dentro de este Samadhi podemos hablar de dos tipos de Samadhi: Sampragyata Samadhi y Asampragyata Samadhi. En uno se busca el fundirse con ese objeto de meditación, el volverse uno con Dios, uno con el Brahman, uno con el Gran Espíritu, y de esta forma perder nuestra identidad individual. Y en el otro tipo de Samadhi, que es el que practicamos dentro de la escuela de Yoga Inbound, buscamos el tener un Siddha Swarup, un cuerpo espiritual eterno, y en establecer una eterna relación, un Nitya Sambandha, Krishna Sambandha, una eterna relación con la Suprema Personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque para manifestar el amor tienen que haber dos corazones, y por lo tanto, al tener mi individualidad, mi identidad, y conectarla amorosamente con Dios, voy a experimentar Ananda, la bienaventuranza del alma, la bienaventuranza del corazón. Y de esta manera podremos acercarnos a Dios para adorarlo en su forma personal, participando de sus cualidades divinas, de sus atributos, de sus características, en un campo espiritual ilimitado. El siguiente referente dentro de la historia del yoga es la escuela de Nath, y podemos datar aproximadamente del 300 después de Cristo el desarrollo de esta escuela. Esta escuela fue fundada por el venerable yogi Matsyendranath, y en este momento él se dio cuenta que para la mayoría de practicantes era muy difícil empezar por yamas y niyamas, por reglas y regulaciones. Entonces él decidió empezar la práctica por asanas, por las posturas, por los pranayamas, por las respiraciones y por diferentes técnicas de purificación llamadas Satkarma. En estas técnicas, la limpieza de los senos paranasales, la limpieza del tracto digestivo, a través de las purgas virechana, a través de basti, de los enemas, se buscaba que la persona eliminara sus toxinas y de esta manera el prana, la energía vital, fluyera libremente por todos los canales de energía del cuerpo. Y cuando la persona ya tuviese un cuerpo limpio, un cuerpo en armonía, después continuara con las llamas, con las niyamas y posteriormente con los procesos superiores de meditación. Dentro del Astanga Yoga se mencionan muy pocas posturas que se utilizaban principalmente para practicar la meditación. En la escuela de Nath ya se amplía el número de posturas, se amplía el estudio de estas diferentes posturas y se estudian aproximadamente 84 asanas con sus respectivas variantes, que es lo que la mayoría de escuelas practicamos a nivel de asana en la actualidad. Ahora, después de la escuela de Nath, pues hay muchos otros momentos
históricos que no vamos a mencionar. Tal vez mencionamos a Krishnamacharya, quien fue un gran exponente del Hatha Yoga y quien difundió este conocimiento del yoga tanto en la India como en Occidente a través de sus discípulos. Y en el siglo XXI el yoga tiene un gran auge en muchos países y en muchos lugares del mundo. Pero podemos ver una falencia en la mayoría de escuelas que están enseñando el yoga en la actualidad. Y es que gradualmente han olvidado la esencia, han olvidado el conocimiento, han olvidado todo este gran legado del Bhagavad Gita y se han enfocado solamente en la práctica de posturas. No tenemos nada en contra de las posturas, por esto mismo nosotros las practicamos dentro del Yoga Inbound, porque las posturas ayudan a tener un cuerpo físico en armonía para realizar nuestro trabajo y nuestro servicio de forma apropiada. Es una medicina natural al alcance de cada uno de nosotros. Pero no podemos limitar todo este gran proceso espiritual a asana, a postura. Tenemos que profundizar. Por lo tanto, la escuela de Yoga Inbound retoma los procesos milenarios descritos en el Bhagavad Gita, como expliqué anteriormente: Karma Yoga, acción con conciencia espiritual; Dhyana Yoga, meditación en el Supremo; Jnana, estudio del conocimiento; Bhakti, desarrollo del amor por Dios; e incluye el Hatha Yoga o el yoga del cuerpo físico, para que de esta manera las personas tengan un proceso integral que beneficie su cuerpo físico, su cuerpo mental y su cuerpo espiritual. ¿Cuáles son los objetivos del yoga? Mejorar la salud mediante la práctica del Hatha Yoga; coordinar el movimiento del cuerpo con una respiración profunda y controlada que permita una correcta oxigenación de todas las células, de todos los tejidos y órganos del cuerpo; aprender a alimentarnos en Sattva Guna, en la modalidad de la bondad, respetando el principio de ahimsa, no violencia; ser excelentes seres humanos, tener buenas relaciones con nuestra familia, con la sociedad y con la Madre Tierra. Por medio de la práctica del yoga, gradualmente nuestras buenas cualidades se van a desarrollar, permitiendo que nuestras relaciones interpersonales sean basadas en el amor y en el respeto. Ofrecer el trabajo y el fruto del trabajo al Ser Supremo, y de esta manera liberarnos del karma. Ocupar la mente en la práctica de la meditación. Las técnicas de yoga nos van a permitir controlar la dualidad de la mente, y de esta manera nuestra mente se va a convertir en nuestra amiga, en una aliada en el proceso de autorrealización. Formarnos filosóficamente, debido a que yoga sin filosofía es gimnasia, con el fin de que nuestra práctica tenga un sustento y que este sustento teórico, filosófico, sirva como un fundamento para mantener esta práctica a lo largo del tiempo. En primera instancia, el análisis filosófico nos debe llevar a comprender quiénes somos en esencia y cuáles son los elementos que constituyen nuestro ser. Después, podemos tener acceso al campo de el conocimiento de la manifestación material, entender las leyes que gobiernan el universo, como la ley del karma, la ley de la acción, la ley de la reencarnación. Y finalmente, al entender las leyes que gobiernan el universo, podremos profundizar en el campo de la antimateria, en el campo espiritual, y restablecer nuestra eterna relación de amor con la divinidad. Podemos hacer un símil entre el sistema de Yoga Inbound y una escalera. En primera instancia, el primer peldaño del Yoga Inbound
es el Hatha Yoga, la armonización del cuerpo físico. Y el Hatha Yoga está constituido por yamas y niyamas, reglas, observancias para la práctica, asanas, posturas energéticas para sanar nuestro cuerpo, y pranayama, las técnicas de respiración consciente. El segundo peldaño del Yoga Inbound es Ana Yoga, la alimentación consciente, alimentación para la vida. Y a través del Ana Yoga vamos a descubrir cuál es nuestro propio prakriti, cuál es nuestra constitución según la medicina ayurvédica, y cuáles son los alimentos que más favorecen el equilibrio de dicha constitución. Ana Yoga es aprender a alimentarnos haciendo el menor daño posible al planeta Tierra, al medio ambiente, respetando la vida de los inocentes animales, y además de esto, ofrecer los alimentos al Ser Supremo antes de consumirlos, para que de esta manera podamos purificarnos a través de nuestra comida. El siguiente peldaño en la escalera del Yoga Inbound es Karma Yoga, ayudar y ser ayudado. Entregar siempre lo mejor de nosotros sin esperar nada a cambio, ser excelentes en nuestro trabajo y ofrendar el fruto de este al Ser Supremo, como una muestra de nuestra gratitud y afecto hacia Él. El siguiente peldaño, Jnana Yoga, o el conocimiento trascendental. El conocimiento que nos permite entender nuestra posición en el universo, que nos permite entender la posición del Ser Supremo en el universo, y que nos permite establecernos en una relación de amor con la divinidad. Dhyana es el siguiente peldaño. El Dhyana Yoga son todas las técnicas de meditación, y dentro del sistema contamos con los mudras, las meditaciones kinéticas que se realizan haciendo símbolos con las manos, con el cuerpo. Tenemos las meditaciones visuales como el Tatrak, la meditación en la llama de la vela, los mandalas, los círculos sagrados, los yantrams, la geometría sagrada de la tradición védica y los altares de meditación de la escuela de Yoga Inbound. Y finalmente tenemos las meditaciones auditivas, como las conferencias de los maestros espirituales, y los mantras, los sonidos que permiten liberar a la mente de la dualidad y colocarnos en sintonía con la esencia espiritual. Finalmente, la cima de esta escalera es el Bhakti Yoga, o el yoga de restablecer nuestra relación de amor puro por Dios. Para que el practicante no se desvíe de esta meta del Bhakti, del amor por Dios, la escuela de Yoga Inbound cuenta con 3 brújulas que nos permiten visualizar siempre nuestro horizonte, que nos permiten ir siempre en esta búsqueda de una positiva y progresiva inmortalidad. Estas 3 brújulas son el Guru, el maestro espiritual. Existen 2 tipos de gurús: el Diksha Guru, el gurú iniciador, que en el caso de la escuela de Yoga Inbound son Srila Bhaktiloka Paramadvaiti y Srila Tulananda Acharya. Y existe el Siksha Guru, el gurú instructor, que vendría a ser la persona que está impartiendo a ustedes este proceso de formación en Yoga Inbound, quien los va a orientar respecto a sus procesos de vida personal y a su práctica de yoga. La segunda brújula del viajero Inbound es el Sadhu. El Sadhu es el practicante avanzado o el practicante sincero. En las escrituras se explica Sadhu Sangha Sarva Sastrikoi, la asociación con personas interesadas a avanzar en la vida espiritual es muy importante para mantenernos, para apoyarnos mutuamente
y para crecer. De la misma manera, asatsanga, la asociación indebida con personas que no están interesadas en el avance espiritual, debe ser rechazada o minimizada para que esta asociación no afecte nuestra mente, no afecte nuestro corazón. Y la tercera brújula es Shastra, son las escrituras, son todos los libros sagrados del conocimiento, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, Sri Iso Upanishad, el néctar de la devoción, el néctar de la instrucción, los Puranas, todos los libros de conocimiento e incluso libros de otras tradiciones místicas que nos permitan acercarnos a la verdad absoluta. ¿De qué compone una sesión de yoga inbound? Una sesión de yoga inbound debe mantener unos componentes con el objetivo de que genere un beneficio integral, un beneficio físico, un beneficio mental y un beneficio espiritual. En primera instancia tenemos los ejercicios físicos, en segunda instancia la relajación, en tercera instancia la meditación y en cuarta instancia la reflexión. Los ejercicios físicos nos van a permitir mantener alineado Annamaya Kosha, nuestro cuerpo denso, nuestro cuerpo constituido por los 5 elementos. Nos van a permitir que funcionen correctamente todos los sistemas del cuerpo, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema excretor, el sistema endocrino. Y esos ejercicios físicos están constituidos por los ejercicios de estiramiento, por las Pavan Muktasanas o los ejercicios de movilidad articular, por las vinyasas o series de asanas y por las técnicas de respiración o pranayamas. En segunda instancia tenemos la relajación, también conocida como Nidra Yoga, y en esta relajación, adoptando las posturas indicadas para la práctica como Shavasana, postura de cadáver, o Advasana, postura echado boca abajo, vamos a generar una relajación de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo mental, de nuestras emociones. Después vamos a hacer una interiorización de la conciencia y finalmente vamos a hacer un sankalpa, una resolución que nos permita afianzar nuestro crecimiento espiritual. De esta manera vamos a liberar tensiones, vamos a aprender a estar relajados cuando nos corresponde y a estar atentos cuando nos corresponde. Y los practicantes van a experimentar mucho beneficio de esta relajación consciente, de esta relajación dirigida. Tenemos en tercera instancia, dentro de los componentes de la sesión de Yoga Inbound, la meditación. Y como hemos explicado anteriormente, meditar es servir con la mente a Dios. En la meditación aplicaremos las diferentes técnicas como los mudras, las meditaciones cinéticas, los visuales como los yantras, los mandalas, los altares, y las meditaciones sonoras como los sonidos que sanan, los sonidos para el alma, mantra yoga. Y finalmente tenemos la reflexión, que es un compartir entre el instructor y los estudiantes sobre diferentes tópicos. Puede ser una lectura, puede ser un verso, puede ser una OTM, oída terapia meditación, puede ser cualquier material que nos permita un crecimiento físico, mental, espiritual y una reflexión respecto a qué tal estuvo la clase, cómo se sintieron los estudiantes, en qué quieren profundizar, qué quieren aprender. Y de esta manera se va a lograr un vínculo amoroso entre los estudiantes, entre el instructor, y de esta manera pues va a haber una relación de confianza, debido a que gradualmente el instructor de yoga se convierte en el gurú, en el maestro de los practicantes. Tiene que haber amor en confianza,
Todas nuestras relaciones deben ser basadas en una ética apropiada como instructores de yoga, viendo en una sesión no cuerpos, sino almas espirituales que la divina providencia por su infinita misericordia ha enviado a nuestras vidas para alimentar, para cuidar y para proteger. Deseándoles muchos éxitos en su proceso espiritual, en su práctica del yoga, y deseando mucha paz para sus corazones y para toda la humanidad. Om Sarve Bhavantu Shukina, Sarve Santur Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kachid Dukkha Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Oh Suprema Verdad, que todos los seres puedan llegar a ser felices, que todos sean libres de enfermedad, que todos puedan ver lo que es auspicioso o benéfico para sus vidas, que nadie sufra de forma innecesaria, que haya paz en el corazón de todas las entidades vivientes. Hari Om.